está perfecto. Bueno, que estaba comentando que la base de nuestro trabajo es la inteligencia vegetal, ¿no? O sea, las capacidades de inteligencia que tienen las plantas para defenderse, para absorber nutrientes, para detectar el agua o la humedad, la salinidad, el pH, etcétera, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo, una célula animal tiene un comportamiento como el ápice de cualquier raíz. Donde ve un tóxico se aleja y donde ve un nutriente se acerca, ¿no? Entonces eso es inteligencia. Luego, al ser seres sésiles, pues han tenido que desarrollar unas capacidades para poderse defender sin poder correr o subirse a un árbol o cambiar de entorno, de ambiente, cuando existen depredadores, ¿no? Esto que es muy común, hace 8 años me decían que estaba loco, que esto es una película de ciencia ficción, pero vamos, es el tema de micorrizas, que es pues que todo un bosque, no estamos hablando de que son miles de individuos, ¿no? Estamos hablando de un organismo enorme, correcto, que se comunica por el suelo y el hecho es que durante muchísimos años se ha intentado usar la regeneración natural, pasarla a vivero y de vivero a campo y se mueren, ¿no? Porque son plantas que están alimentadas por sus padres o por sus árboles semilleros y por medio del subsuelo, ¿no? Por medio de las micorrizas y demás, le pasan todo tipo de nutrientes. Entonces, cuando tú las sacas de ahí, la memoria genética de esa planta es de recibir un 3, un 4% de luz solar, ¿no? Y claro, pues la llevas a campo y no está acostumbrada, ¿no? Voy a poner algún ejemplo de inteligencia de algunas plantas. Esto es la boquilla trifoliata, que es una planta que se descubrió unos científicos chilenos, que es una enredadera. Es una enredadera que cuando tiene sus hojas naturales, pero cuando pasa a un árbol se mimetiza con las hojas, mismo color, misma textura, misma forma, absolutamente todo. Pero si pasa a un segundo árbol se vuelve a mimetizar y a un tercer árbol igual. O sea, posiblemente por un tema de defensa tiene la facultad de cambiar la estructura completa de sus hojas. Si no fueran inteligentes las plantas, ¿cómo ellas saben qué color, qué textura y qué forma tienen las hojas de los árboles que se mimetizan? En el año 1958, en el gobierno de Mao Zedong, lo que se hizo para combatir la depredación del arroz, digamos en este caso, los gorriones consumían unas cantidades ingentes de arroz y lo que hicieron fue exterminar a todos los gorriones. Incluso llegaron a usar el ejército, hay documentales muy importantes que se pueden encontrar en internet. Entonces, hicieron una depredación total. ¿Qué ocurrió? Que los gorriones no solamente comían arroz, comían insectos y llegaron plagas enormes de langostas que acabaron con toda la cosecha. Eso acarreó una hambruna de muchísimos millones de personas, ¿no? Entonces intentaron traer gorriones, volver a importar gorriones en tren, ferrocarril de Rusia, pero ya no funcionó. Después, ¿qué se hizo? Pues se usó el DDT para combatir las plagas de insectos que depredaban las cosechas, ¿no? Entonces, claro, se acabaron con todas las plagas de depredadores, como la de la langosta, pero se acabaron con los polinizadores, con las abejas y con mariposas y todo tipo de polinizadores. A la fecha de hoy, todavía en muchas regiones de China se tiene que polinizar a mano. Entonces, este comentario es para que se entienda la importancia del equilibrio de insectos, plantas, mamíferos, aves, todo tipo de
de seres vivos que tenemos en la naturaleza, ¿no? O sea, es un pequeño ejemplo, que el tiempo es muy limitado. Esto es una plantación de alto valor, son imágenes de un árbol ya fuera de todo tipo de peligro, ya en producción, de palo rosa concretamente. El de la derecha es otro árbol de palo rosa, de unos 2 años y medio, 3 años aproximadamente, y lo que vemos en el centro pues es que es Maya Rachel, no tiene más misterio, es una plantación reciente, ya las he levantado, pero bueno, casi hicieron las fotografías para protegerlo precisamente porque, como sabemos, el palo rosa es una especie en peligro de extinción, las semillas son retráctiles, pierden fertilidad, todas las especies en peligro de extinción pierden fertilidad. Entonces, pues es un ejemplo de cómo trabajamos en la recuperación. Como ven al fondo hay otro tipo de árboles, el que conozca la finca, mucha gente que está escuchando conoce la finca. Todo lo que hacemos más que monocultivos es restaurar y lógicamente con especies de alto valor o de corta cosecha que sean interesantes como inversor, porque nosotros no somos una ONG que les financian y demás y luego tienen un sueldo, nosotros no, nosotros vivimos del trabajo, digamos, de la empresa, ¿no? Y contra más valor tenga la especie o menor cosecha, más interés hay, ¿no? Esto es todo el proceso de germinación, no trabajamos ni con clonaciones ni con regeneración natural, porque además hemos hecho algún intento, la experiencia es fatal, tal como explicamos al principio. Entonces, esto son semillas de palo rosa, esto es una semilla germinada, la germino fuera de vivero, aquí ya está brotando, digamos, ¿no? Al principio, como veremos luego, tiene las hojas rojas, tiene una explicación también de inteligencia vegetal, y eso ya es una semilla de palo rosa en tierra ya germinando, digamos, ¿no? El color de las hojas rojas, aquí ya está cogiendo el tono verde, eso es un bloqueador solar. Muchas especies amazónicas, por el problema, digamos, de la temperatura, del sol que hay y demás, al principio nacen con las hojas rojas para protegerse del sol. Luego esta molécula se va perdiendo, ¿no? Ya las hojas, como vamos viendo, aquí estamos rustificando en vivero, ya van saliendo verdes y ya luego en campo rustificamos en campo, como vemos aquí también, ¿no? Y luego pues poco a poco, ya que ya cogen fuerza, pues pueden estar expuestas a pleno sol y no hay mayor problema, digamos, con las plantas, ¿no? Nuestra mortalidad básicamente no llega al 2%, lo cual con los índices que hay por ahí pues es un éxito importante, ¿no? Y como digo, no usamos ningún producto químico de ninguna clase, ¿no? Ni en ninguna fase, ni en germinación, ni en mantenimiento, ni en nada de nada. Bueno, esto es un árbol ya en producción, el árbol de palo rosa, por hablar de valores, este árbol, por ejemplo, como pueden ver, de 3 años, tiene más de 50 a 60 kilos de biomasa, ¿no? O sea, nosotros no extraemos el árbol completo como se hacía o se está haciendo todavía, aunque sea ilegal, para extraer hasta la raíz, ¿no? Para aprovechar todo el aceite de la planta, ¿no? Aparte de esto, hay que añadir que también genera subproductos, porque también, aparte del aceite, nos genera hidrolato, importante. También se fabrican, nosotros estamos fabricando jabones medicinales, cremas faciales, otras se combinan con aceite esencial de copaíba, no resina de copaíba, aceite de copaíba, no, aceite esencial también destilado. Y bueno, tienen docenas de subproductos que se pueden hacer y la rentabilidad es brutal si lo comparamos con cualquier otra especie y aunque comparáramos con la caoba se quedaría muy chiquita, ¿no? O sea, la caoba lógicamente tiene otras propiedades maderables, también se usa como aceite esencial, más rentable hoy día que como madera, y se puede aprovechar también al 3.º o 4.º año. Cedro también, Cedrola dorata,
también. Bueno, ya tenemos árboles en plazos muy cortos, posiblemente sea porque no usamos ningún producto químico y tiene una exposición altísima al sol. El sol, como todos sabemos, es el principal alimento de una planta, ¿no? Entonces, ya tenemos árboles con flor, demora muchísimo a dar el fruto, entre 12 y 13 meses, según los expertos. Entonces, bueno, calculamos que en un año tenemos más de 20.000 árboles de palo de rosa, en Paraíso 1, Paraíso 2, en este momento. Entonces, con la empresa Essensil, quiere decir pues, que dentro de un año vamos a tener semillas, kilos, cientos y cientos de kilos para reforestar áreas muy importantes que ahora no podemos. Ahora un pedido que hay de 300 hectáreas no lo puedo hacer porque no tengo semillas, así de claro, ¿no? La limitación de semillas de esta especie es muy complicado porque la depredación sigue siendo brutal, ¿no? Esto es un área de la finca Paraíso, los que la conozcan del principio, es un área muy inundable, muy depredada, o sea, muy maltratada, como podemos ver, el antes y el después. Esto era hace 7 años y pico, cuando compré la finca, y ahora esto pues es, ven árboles grandes, como puede ser bolaina y caoba, y las pantallas que están viendo, eso es de palo de rosa. Hemos trabajado en estas zonas con aporcados porque la inundación no funciona con estas especies que estamos trabajando. Esto es otro antes y después de cuando se compró la finca. Aquí no había absolutamente nada, como pueden ver, y ahora es un monocultivo de bolaina. No soy partidario de los monocultivos. He hecho pruebas de bolaina asociada con caoba y el porcentaje de madera, por ejemplo, la que tengo asociada, lo pueden ver, están invitados cuando quieran a la finca, coordinando lógicamente porque también estoy en otros proyectos. Tendríamos 3 o 4 veces más de madera de bolaina, que podremos ver más adelante, o si quieres, Roger, te puedo pasar mucha documentación, imágenes que tengo, más de madera que en el monocultivo. Sin embargo, en el monocultivo, aparentemente es una zona que inunda varias veces al año y que aparentemente es mejor para la bolaina. Sin embargo, con un poco de altura y asociado con caoba y alguna otra especie que también hay, ¿no? Algún frutal, alguna cosa así, nos está funcionando muchísimo mejor. O sea, hay árboles con 2 años y medio pues que están en 18 centímetros de fuste, ¿no? O incluso de 15, 14, 15 no baja ninguno, ¿no? Lo cual son estudios que hacemos, la finca dedicamos a hacer estudios para luego poder trasladar, ¿no? El estudio es básico, y sobre todo la observación en campo, las alelopatías y demás, muy importante. Bueno, esto es una imagen de palo de rosa asociado con otras especies, al lado de plátano, con piña. Con piña funciona muy bien, la piña es rentable a 13-14 meses y no tiene ninguna alelopatía negativa con el palo de rosa, en este caso, ni con la caoba tampoco. Aquí pueden ver pijuayo, que sí nos da muchos problemas de alelopatías, y el atractivo que tiene para los rayos. Nos ha ocurrido que por el subsuelo nos ha quemado 3 o 4 palos rosas de 2 años o 3, y en este momento estoy eliminando el pijuayo por el perjuicio tan grande que me hace al palo rosa, por poner un ejemplo de alelopatía negativa y una alelopatía positiva, como es la bolaina con la caoba. Bueno, esto es una vista aérea que se hizo con dron. Todo esto se ha regenerado. También aquí hay pijuayo que lo vamos a sacar. Hay otras palmeras, no recuerdo los nombres porque tenemos muchísima variedad de palmeras que son buenas al lado del, incluso les ayudan, ¿no? Pero no el pijuayo. Y la palmera del coco, la palmera de coco amarillo que salta como el pijuayo, también nos da el problema de los rayos y demás. El coco verde, que son unos cocos enanos que tengo, no tenemos ese problema. Imagino que no, al no tener tanta altura no es tan atractivo para el rayo, ¿no?
Esto es otra vista aérea, ¿no? Todo esto está reforestado, lo que está marcado, sigue para adelante y bueno, pues no nos da mayor problema. Hay caoba, hay bolaina, hay azúcar guayo, tengo quinilla roja, marimari, en fin, tenemos unas 30 y tantas especies asociadas era una zona muy depredada y la tenemos asociada pues con otras especies que ya estaban aquí, ¿no? Eso es palo de rosa, tengo palo rosa, ahora hemos sembrado los últimos meses 5.000 y pico, ahora estamos sembrando en otra finca que tenemos a 100 metros de aquí, el de al lado no nos lo han querido vender todavía, pero a 100 metros ya tenemos ahora un par de hectáreas más de palo rosa y estamos sembrando todos los días y no tenemos mayor problema, ¿no? Esto es una plantación, por hablar un poco de lo que es una plantación como propiedad independiente para el sector rural, está maltratado, se puede registrar, como conoceráis, se puede incluir en la SUNAR, ya es sujeto, digamos, teniendo tu título de propiedad, es sujeto de negociación para un crédito bancario, como un colateral, y demás, ¿no? Y se puede hacer como una plantación asociada o agroforestal que le va a ayudar muchísimo al sector rural para conseguir un crédito pues para una plantación agrícola que le puede dar entre un año o 6 meses a un año, a 2 años a coger una producción para poder atender el crédito antes de cosechar la bolaina u otra especie, ¿no? de otra fecha de cosecha. Bueno, esto es una germinación de caoba, como pueden ver, trabajo en almácigo, muchas veces siembro directamente en bolsa, pero habiendo sacado primero la raíz, ¿no? Como pueden ver, no hay mayor problema, son 3 pasos, luego aquí hay una pequeña plantación de caoba, esta foto es antigua. En pendiente he elegido esta foto porque tiene una pendiente muy alta, aunque ahí no la veo, la pendiente no se aprecia muy bien, pero es una pendiente muy alta. Y lo que hicimos fue corregir para que no se nos fueran los nutrientes la pendiente hasta que tuviera por lo menos la raíz pues 60-70 centímetros, porque si no en terrenos de pendiente tenemos que ayudar en el proceso de siembra porque lógicamente pierde muchos nutrientes, ¿no? Bueno, estas son 3 fotografías, una de la semilla, extraída del almácigo ya con raíz. Esto es una planta, creo que es de una plantación que tenemos con Grentés, y esto es una caoba de unos 3 años y medio, 4 años, que esto sí creo que es de la finca Paraíso. Estos son árboles de otras especies que no hemos presentado, la caoba, capirona, marimari, son especies también de un altísimo valor. Tenemos una plantación de siguahuaco, que no veo nada en la presentación, y está funcionando muy bien el siguahuaco, un crecimiento enorme, pues casi al nivel de la caoba, incluso algunos individuos más, y no usamos, como digo, ningún producto químico, usamos materia orgánica en descomposición en la zona de monte, y en las zonas completamente depredadas usamos gallinaza, digamos, ¿no? Compost de gallinas, de los gallineros que hay por aquí, las granjas de pollos y demás. Esto sí es un tema muy importante. Ahora están viniendo a la conferencia que dio en el Congreso el día 9, están invitados. Roger, si quieres me puedes conseguir los DNIs para que puedan asistir, para ponerlo más que nada en control, ¿no? del Congreso. Y esto es una germinación de semillas de bolaina, como digo, no da mayor problema. Esta sí es veo caoba por ahí, es de una plantación asociada con caoba y el desarrollo ha sido mucho mayor. Igual tengo ahora en conversaciones, llevan viniendo 3 años, son socios de unas plantaciones, unos empresarios madereros, básicamente de pino y eucalipto, que querían venir a invertir en la Amazonía, y
Después, por la prohibición del pino en países europeos, tengo muchísima documentación que también les puedo alcanzar, tienen entre 5 o 10 años, se quedan sin plantaciones de pino. Ellos tienen miles de hectáreas de pino, entonces no les recomendé ni la bolaina, ni el eucalipto, ni el pino, el monocultivo, y sí la bolaina, por ser una especie nativa, no ser pirófita, y después de 3 años de pruebas con ellos, ahora en el Congreso los vamos a presentar, son empresarios que necesitan 120.000 hectáreas en menos de 5 años para contrarrestar el pino. Por ejemplo, este amigo, estamos hablando de que fabrica palés, todo mecanizado, ¿no? Todo robotizado, 13 a 15.000 palés diarios, solo de palés, aparte de material para construcción, tabla y muchísimos cajones y materiales para transporte, ¿no? Está el consumo de pino para transporte posiblemente, al menos en España, puede llegar al 80%. Y luego pues los subproductos van a pellets, a serrín imprensado, ¿no? Para calefacción, porque ahora ha subido muchísimo, sobre todo con la guerra de Ucrania, ha subido muchísimo los combustibles y se está vendiendo muy bien ese subproducto. Y luego también otros subproductos para empresas de celulosa, ¿no? De pasta de celulosa. Esto es un ejemplo que pongo a menudo. Perú en el año 2001, creo que es esta ficha que tengo aquí, tengo reciente pero no sé por qué no la han puesto. Exportamos 94 millones de dólares del 2001 al año 2022, perdón. Chile exportó 6.000, el mismo año, 6.682 millones, mismo año. 98% plantaciones forestales. No estoy de acuerdo con los monocultivos, como lo explico siempre, pero bueno, son plantaciones forestales. 99% nuestro de bosques naturales. Lo más importante es que Chile tiene 5 veces menos de bosque que nosotros. Deberíamos haber exportado 35 millones aproximadamente con los parámetros que maneja Chile, de ayudas a las empresas forestales, como todos que estamos aquí conocemos, de soporte, en fin, de promoción también, lógicamente, ¿no? Y Chile trabaja con 2 especies. Tiene problemas terribles. La CONAF, pueden entrar a la CONAF para que vean la cantidad de incendios, ¿no? Bueno, son especies pirófitas. Nosotros tenemos miles de especies nativas que cualquiera es más rentable. La bolaina, por ejemplo, se cosecha en muchísimo menor tiempo, tiene mayores prestaciones que el pino. Es una especie nativa. Creo que el Estado o el gobierno, quien sea, los entes rectores, pueden mejorar mucho. Los empresarios, lógicamente, también tenemos mucho que mejorar. Las ONGs también, también bastante que mejorar todos. Entonces, bueno, pues es un comentario que ahí lo dejo y por poner un ejemplo, creo que fue el 2001 o 2002, datos de Ministerio de Ambiente, fueron 206.000 hectáreas deforestadas. La reforestación prácticamente es nula, ¿no? Entonces, pues yo creo que si nos ponemos a reforestar y manejamos los valores de las especies nativas, como caoba, sihuahuaco, que tiene una demanda brutal, kumala, que también tiene una demanda muy grande, cedro rojo, ya no hablemos del palo rosa, con un 10% de las plantaciones que tiene Chile, que creo que supera los 3 millones de hectáreas, pues superaríamos la facturación, porque al final a la empresa lo que le interesa es la facturación, ¿no? Si podemos ayudar al medio ambiente, mejor, pero al fin y al cabo somos empresarios. Si tenemos protocolos que podemos
producir miles de hectáreas de especies y tenemos inversores dispuestos a hacerlo, porque como entenderán yo solo no puedo, por muy amigos míos que sean, reforestar 120.000 hectáreas de bolaina, ni de lo que me pidan. Ahora puedo reforestar con ellos lo que estoy haciendo ahora, 20 hectáreas de palo de rosa, que claro, que les genera muchísimo más dinero que 10.000 hectáreas de pino, como tienen en España, pero necesitan el pino o el sustituto, en este caso la bolaina. Esto da para muchas reuniones y para mucho tiempo de conversaciones y cambio de impresiones y lógicamente de sentarnos porque como digo, yo ni tengo tiempo y sinceramente tengo trabajo con estas especies de altísimo valor para los próximos años, entonces vamos a tener que colaborar y bueno, el Estado, como digo, esto lo voy a comentar en el Congreso también, y el tema del transporte, ¿no? Muy importante transportar desde Loreto concretamente directo, como se hacía en la época del caucho, para Estados Unidos o para Europa. Bueno, esto es una pequeña comparación de otros sectores como la inmobiliaria, riego de burbujas, la minería no renovable, los precios son cíclicos, como sabemos, construcción depende de muchos factores, también políticos, el nivel de las obras, las máquinas se deprecian, gastos fijos se generan. Imagínense el problema que han tenido muchas empresas de construcción de todo tipo, empresas de todo tipo, en los años del COVID. Sin embargo, una empresa que tuviera pensado extraer la madera en esa fecha, que sabe que no la va a vender, la puede sacar 2 años antes y está ganando dinero porque tiene más biomasa, ¿no? Para vender. Yo, por ejemplo, tenía 8.000 palos de rosas que los sembré en la época del COVID, ¿no? Los tenía en el vivero, luego ya no he conseguido semillas esos 2 años, ahora tenemos un empujón fuerte, pero lo que hablamos, la demanda constante, el sector forestal, precio constante de aumento, los árboles siguen creciendo, se puede postergar la fecha y o mantener esto de madera. Es renovable, no contamina, da otros negocios de paralelo, venta de semillas, de subproductos, como hemos estado hablando con el palo rosa, pero como el palo rosa hay docenas de productos que les podría nombrar tan rentables como el palo rosa, que son productos de bosque sostenibles completamente. Luego, la posibilidad de ventas anticipadas de los árboles y especies nativas de mayor valor económico. Es un buen diversificador para inversionistas, bancos o para inversores menores también. Mercado mundial interesado en los productos amazónicos. Tengo importantes estudios, estos son productos de la finca, he puesto una muestra de fotografías que hacemos de vez en cuando. Pero no solamente son los productos agrícolas, son los productos medicinales que tienen una demanda brutal a nivel mundial, unos precios altísimos. Y bueno, pues ahí está, lo asociamos lógicamente con las plantaciones forestales y no tenemos mayor problema, ¿no? Como hay excepciones como el pijuayo que he puesto, pero bueno, se puede sembrar en otro sitio también que no nos dé problemas al palo rosa, por ejemplo. Esto es un pepino que se produce en 2 meses cosechable. Esto es un ejemplo de achote, unas propiedades medicinales extraordinarias, antiinflamatorias, bronquios, un montón de... Y esto es las semillas que se usa como condimento. Es un condimento orgánico y es el segundo condimento después del azafrán más rentable del mundo. Estos algunos ejemplos que pongo aquí con mermeladas, achote, aceite de achote, deshidratados, o sea, la infinidad de subproductos que se pueden hacer también con los productos agrícolas. Esto solo es un comentario para que vean el potencial que tiene la Amazonía. Existen más de 300.000 especies vegetales comestibles en el mundo. Muchísimos los tenemos en la Amazonía. Pero solo consumimos 200. O sea, el consumo normal a nivel mundial es de 200. Pero el 60% de consumo son 3. Arroz, trigo y soya. Conocemos los problemas que tiene Brasil con los miles y miles de hectáreas de soya y demás. Entonces,
Claro, eso no es bueno tampoco para el organismo, para el ser humano. Me imagino que no es bueno limitarnos a consumir estos productos. Si consumimos, por ejemplo, el 90 y tantos por ciento del ají o del ají mexicano, no sé, no recuerdo ahora cómo le llaman, que es un ají que pica muy poquito y está en todos los países del mundo, cuando solo en Perú tenemos más de 300 especies. Pues claro, me dicen, pero es que no se vende, claro. Nadie compra lo que no conoce. Eso es básico de comercio exterior y de comercio nacional también, ¿no? Normalmente los productos, en la Amazonía me refiero, ¿no? Que han tenido boom económico, la siringa con el caucho, que todos conocemos, aquí salían barcos y Iquitos tenía energía eléctrica antes que Lima hubiera un solo foco. Las construcciones que se hacían aquí eran europeas, venían barcos prácticamente diarios. ¿Por qué ahora no vienen? Claro, hemos perdido no solo el poder sacar los productos, sino también traerlos a Loreto con un costo brutal que tenemos de traerlos de Lima. Sin nombrar los monopolios que se da para un libro, para una conferencia no, para un libro. Entonces, podríamos exportar como base con la bolaína, que es un producto altamente demandado y que tenemos los inversores, que ni siquiera necesitamos inversores nacionales o que el gobierno tenga que invertir, porque el gobierno bastantes problemas creo que tiene que solucionar, de temas sociales, de sanidad, de tal. Entonces, bueno, si hay inversores dispuestos que vengan, que se asocien con empresas peruanas, como hacen los socios que tengo yo, y bienvenidos todos, ¿no? O sea, no hay ningún problema. El otro boom enorme de la Amazonía fue el cedro, la caoba, se llevaban barcos hasta que se agotó, como sabemos está en extinción. Siguaguaco, ahora hay un boom, casi la mitad del siguaguaco, de la madera que exportamos, aunque no es mucha, es siguaguaco, básicamente a China para pavimentos, ¿no? Ahora hay otro boom con la topa, yo tengo topa y he hecho germinaciones de topa, pero el precio de la topa no me justifica perder mi tiempo en topa, más que como una información, tiene una información adicional, pues no me interesa por el precio que tiene, por mucho que haya subido, no lo puedo comparar. Esto es el palo rosa, que fue el tercer boom brutal de la Amazonía, hasta que acabaron. Y entonces solo se comercializaba, por poner un ejemplo, pero yo exportaba 250 o 240.000 kilos de aceite. Brasil, más de medio millón. Curazao, más de 200.000. Se exportaba más de 1 millón de kilos de aceite de palo rosa. Pueden ver los datos, pero el año pasado exportaba escasamente 1 tonelada. Sin comentar si es legal, si es ilegal, si tienen plantaciones o no. 1 tonelada, lo cual no es nada. Brasil, 40 toneladas. Porque en Brasil, aparentemente, hay un convenio que se permite a las empresas, por ejemplo, las concesiones, que eso ayudaría muchísimo también a las concesiones poder vender sus productos como biomasa de palo rosa, sembrar y poder vender la biomasa, ¿no? En fin, hay mucho por desarrollar, pero tenemos la materia prima, que es lo principal. Pero vamos, Loreto no es la región más rica del Perú, sino es la más rica y la más extensa, ¿no? Pero si sumamos las otras regiones amazónicas, somos el segundo país amazónico de la región, después de Brasil, lógicamente. Entonces creo que hay mucho por delante para avanzar y para trabajar, ¿no? Bueno, como me despido siempre, muchas gracias, el futuro es hoy, que Dios les bendiga y me podéis hacer las consultas que deseéis y en todo que os pueda ayudar. Gracias, te decía Enrique, por tu presentación muy interesante y emprendimientos que deben tener apoyo no solamente, digamos, del Estado y como bien tú lo dices, por la inversión privada está
con intenciones de invertir en estas cosas, en estos productos que tú estás desarrollando con otros profesionales e empresarios. Justamente el PERCOR tiene ahora un proyecto de plantaciones forestales que está, no me equivoco, alrededor de $121 millones, parece que, para impulsar, ¿no?, el tema de reforestación. Y lo importante de esto también es que no se está trabajando solo el tema de reforestación, sino la transformación de esos productos casi desde un inicio, porque si no nos vamos a llenar de plantaciones forestales que resulta que no sabemos qué cosa hacer con tanta plantación, que no se planifica la transformación, el aprovechamiento de las transformaciones, lo cual me parece excelente. Y en tu caso estás mencionando que justamente hay inversionistas extranjeros que están con estas iniciativas, ¿no? Pero deben haber algunos cuellos de botella, por lo cual no se expande todo esto. No sé qué experiencia tienes al respecto. Bueno, en el tema de la bolaina, de los inversores, básicamente es el transporte, porque el transporte para sacarlo de aquí es costosísimo y demora. Entonces, teniendo, como había, el puerto existe, la salida al Atlántico existe. Desde aquí, pues en 12-14 días está la mercancía y es un tema muy ágil. Yo tengo, que lo estoy presentando allí, una alternativa para trabajar con dirigibles que ya se están fabricando, los costos no son exagerados, para que el dirigible recoja. Esto ya está en el Ministerio de Transportes, también lo presentó, si no me equivoco, Jorge Chávez Álvarez, presidente de Massimisi, que es conocido. Recoger la madera de las diferentes plantaciones, llevarla al puerto y del puerto por el Atlántico y tener frecuencia marítima. Hay un representante de una empresa naviera holandesa que está trabajando en Perú y va a estar en el Congreso. Es socio mío también en un proyecto, también tiene sociedades con estos amigos del Pino, de España, y bueno, de España y de Europa, ¿no? Tienen problemas también, los portugueses tienen los mismos problemas y demás. Entonces, el cuello de botella con los inversores sería solo facilitar un poquito el transporte, ¿no? Pero en cuanto a plantaciones y demás, pues lógicamente si les das algún tipo de facilidad será más fácil, ¿no? O sea, garantías, por poner un ejemplo, garantías judiciales, ¿no? Estabilidad, garantías jurídicas con los terrenos. Si compro un terreno de propiedad, que no me lo invadan después y que el Poder Judicial o el Gobierno no me ayude, digamos, de alguna forma. Eso está reteniendo muchísimo a los inversores. O sea, yo creo que más que una ayuda económica o financiera del Estado, el tema iría por ahí, porque todos que tenemos plantaciones forestales hemos tenido algún problema de ese tipo, ¿no? O sea, que si yo compro un terreno, tengo que asegurarme, vamos, yo que antes me reúno con todos los vecinos de los linderos y me aseguro. En agricultura, en registros públicos, hago 20.000 indagaciones para eso, pero claro, yo vivo aquí, pero un señor que vive en Europa, se lo tienes que hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, eso sí es un cuello de botella, el más importante que yo veo, más que la financiación y más que eso, porque hay financiación de bancos europeos para estos proyectos y ellos tienen la financiación, ¿no? Que es tan importante para cualquier empresa. Sí, la tenencia de la tierra es un problema que ahora no podemos solucionar. Las propuestas que se estudian, por ejemplo, muchas veces superficies están ya degradadas o fin. No sé si algún otro colega tiene alguna intervención, una consulta, un aporte. A mí me gustaría enfocar quizás en algunos temas con la experiencia de Enrique y el mismo proceso de pensar a través del tiempo para lograr lo que ha logrado, nos gustaría un poco su consejo, ¿no? Por ejemplo, primero, son problemas técnicos los que han impedido que se evolucionen las plantaciones forestales en el Perú, sería una primera, ¿no?
Evidentemente no tenemos capacidades o no hemos querido desarrollarlas para valor agregado, ¿no? Lo que se puede exportar de, por ejemplo, palo de rosa es poquísimo comparado con lo que se podría. Valor agregado es un problema, ciertamente. Cierto. Y el valor agregado adicionalmente te permite, por los mismos costos que le has concedido en el valor agregado, acceso al mercado. El acceso al mercado también es importante, ¿no? Nuestros mercados no pueden ser locales. Correcto. Somos solamente 30 millones de peruanos y muchos en pobreza. O sea, no somos un mercado para la madera. Tenemos que empezar a mirar al costado. Correcto. O tenemos que empezar a mirar Europa, a Australia, a nuestros vecinos del norte, los chinos. Y por último, una buena crítica a un gobierno que no es promotor realmente, ¿no? Seguro que no le vamos a contar nada a nadie del gobierno. Pero esos serían mis puntos, ¿no? La parte técnica, el valor agregado. La parte técnica... El gobierno. La parte técnica es cierto que ha habido limitantes muy fuertes. Si trabajamos la agricultura, la conocemos... bueno, desde el Neolítico, los sumerios ya usaban regadío o sea, 10.000, 12.000 años domesticando productos agrícolas, ¿correcto? Pero las especies de bosque, y llevamos, digamos, de los años 60, cuando las especies de altísimo valor se empiezan a agotar y nos empezamos a crear viveros, a trabajar como la agricultura, con productos químicos, con NPK, que es un fertilizante químico que la agricultura lo asume, insecticidas, etcétera, etcétera. Las plantaciones, lo que me he encontrado yo con la de eso, yo manejaba la germinación desde niño, porque yo en realidad ni soy forestal, ni agrónomo, ni nada, pero sí mi familia se dedica a la agricultura. Entonces yo el tema de germinación no tenía problema, el problema lo tenía en el traslado a campo, ¿no? Que se ponían las hojas blancas y se morían, o se morían en vivero, con la regeneración natural. ¿Por qué? Un árbol de bosque está acostumbrado a recibir un 3, un 4% de luz, ¿no? ¿Por qué no se mueren las plantas que están en el bosque? Los hijos de regeneración natural. Porque están alimentados por el subsuelo. Sí, pero en el momento que tú sacas una planta de esas con raíz y la pones en un vivero con un 80% de sombra, se muere. Se seca, se queda como tabaco, para picar y lear. Entonces, y luego con la caoba, por ejemplo, el tema de la isifila, al final la solución ha sido muy sencilla, pero no había formas de acabar con la isifila, porque las químicas, los insecticidas no funcionan. Las naturales, pruebas que se han hecho, institutos y academias y demás, tú coges 20 caobas y le das con piñón, le das y haces un preservativo, ¿no?, a 20 plantas y disfraza el olor a la isifila. Pues hablamos de 20 plantas, ahora siembra 20.000. Y aquí en la Amazonía le das con la brochita el preservativo, pero te llueve como está lloviendo ahora y adiós. Entonces yo intenté no haciendo monocultivos, la incidencia baja aproximadamente un 50% en bosque secundario. Como tiene un valor importante, justifica. Asociando, por ejemplo, con marupá, que tiene un olor desagradable para la isifila, muy cerca, u otras especies que son repelentes de polilla, porque la isifila no deja de ser una polilla, la ahuyenta, o sea, baja la incidencia, o sea, podríamos bajar la incidencia hasta un 20%. Pero lo que he desarrollado ahora en un proyecto en Grentès, que es el único en el mundo, creo, que voy a tener en la exposición del Congreso, voy a presentar los proyectos, es una protección física, que es una malla para pescar de 2 pulgadas, pequeña, y la isifila no puede pasar. Pasa la luz, pasa el agua, pasa todo, se puede entrar, aplicar nutrientes, en fin. Y está dando un resultado extraordinario. Una protección física. ¿Encarece un poco la plantación? Claro, pero ¿qué encarece? ¿Que una caoba, el costo de una caoba incremente el 10%? Bueno, tampoco es... con el precio, digamos, que tiene la caoba,
es interesante. Y el tema del palo rosa es muchísimo más grave, ¿no? Bueno, la caoba tiene otra plaga que ataca en la temporada seca de aquí, que pueden ser mes y medio, 2 meses o 3, como mucho, que le decimos gorgojo, porque no, en realidad ni sé cómo se llama, pero lo que hace es que en la zona no lignificada de la planta, cuando es joven, le muerde todo alrededor y la seca. Entonces, claro, hace como la isifila, o sea, te corta cosa que al palo rosa no me preocupa, ni las hormigas podadoras, que lo tenemos resuelto de una forma muy, muy sencilla, completamente orgánica, económica más no poder. Y eso el gorgojo también lo tengo solucionado, que en realidad no sé cómo se llama, vienen los, no sé cómo se llaman, taxónomos, no sé cómo se llaman, de la universidad y por ahí. Y el palo rosa sí es mucho más complicado que la caoba, porque desde la semilla tenemos unas plagas. Tiene un gusano que se cae a los 3 días, se ha comido 4, se ha comido la semilla, aparte de los pájaros, depredadores, roedores, por el sabor, por lo que sea. Es muy solicitada por los depredadores, ¿no? de eso, los tucanes sobre todo, pero lo tengo completamente resuelto. Y el problema del palo rosa era que era mucho, mucho peor el tema de la luz solar, muchísimo peor. Hay estudios de un doctor, no voy a decir el nombre, que sacó un libro, que a pleno sol la mortalidad era el 100%. Y con media sombra la mortalidad 98%. Yo tengo fracasos brutales, pero no los pongo en ningún libro, ¿no? O sea, cuando presento es cuando, digamos, he resuelto. O sea, el fracaso lo veo como una forma de aprender, que así no lo tengo que hacer más, ¿no? Porque demoré un año entero a poder germinar el primer cedro, porque yo tengo aquí árboles semilleros, cosas curiosas que no ocurren con otras especies que conocemos de frutales o tal. Yo tenía un cedro que me ha dado semilla 3 veces al año, ¿no? Y cosas así por el estilo, ¿no? Producciones de frutales que me producen todo el año, ¿no? Ahora algo curioso, nos ha empezado a dar flor y hemos incorporado abejas nativas inmediatamente, que el palo de rosa de 3 años escasos, está en flor. Está llenito de flores, ¿no? Y hemos incorporado abejas nativas en toda la propiedad, unos 30 o 40 panales, y están otros árboles ya empezando a producir flores también, cuando lo normal es a los 7 o 8 años yendo todo bien, ¿no? A palo rosa apenas le apliques cualquier insecticida químico, muere. Las plantas, por ir un poco a la inteligencia vegetal, lo estoy explicando muy bien allí bueno, en la Universidad de La Molina estoy dando, es el viernes, el lunes, una conferencia de inteligencia vegetal pura, que es muy importante para todos, sobre todo para los que trabajamos en reforestación, porque es más importante para la agricultura, es más fácil de tal, pero para los estudiantes y demás, la inteligencia vegetal, mira, yo detecto, por ejemplo, que lo explicaré allí, por ejemplo, me ataca a un palo de rosa una plaga, el herbívoro que sea, puede ser un gusano o puede ser otra plaga, pero sin embargo los 20 o 30 de alrededor están que parecen, eso en la finca lo vemos todos los días, parecen de plástico las plantas, brillantes y tal. ¿Por qué? Este se ha defendido, ha producido un tanino tóxico, están las hojas mordidas, está triste, pero ha producido un tanino tóxico que ha conseguido envenenar al gusano, al insecto que le estaba atacando. En el 90% de las ocasiones la planta no muere, pero produce un etileno que no tiene olor, no tiene nada, que le está diciendo a las plantas de alrededor, eso tenemos aquí docenas de ejemplos, quién le está atacando y el tanino que tiene que producir, ¿no? O sea, una información que va más allá de la inteligencia humana, digamos, ¿no? Que le está diciendo lo que tiene que producir, entonces está produciendo tanino tóxico, y si ese herbívoro va a comer a esa planta, o come y se muere, o el sabor ya no le desagrada, se siente mal y se va. Nosotros encontramos en muchos palos rosas, grillos, por ejemplo, otros insectos que no son tan comunes, que le vas a dar con el dedo y están muertos ahí en la hoja, ¿no? Entonces,
Eso lo estoy explicando porque una planta puede matar herbívoros de 500 kilos, como el caso de los curús, de los antílopes en Sudáfrica. Está totalmente desarrollado por científicos, estoy explicando el ejemplo, pero también, aparte del ejemplo, voy a dejar los enlaces para que sobre todo los estudiantes puedan tener, bueno, pues una alternativa, ¿no? Se toma el terreno, todo. ¿Cómo es que el agricultor puede surgir? O sea, la parte tecnológica y todo el resto se le puede transferir, pero ¿cómo hago para decirle que él va a seguir como un trabajo social a comunidades de aquí y bueno, y a estudiantes, como he comentado? Entonces yo he desarrollado, para apoyarles a ellos, he desarrollado 3 proyectos aquí en la finca durante 8 años, los últimos 8 años. En septiembre haremos 8 años. El primero fue frutas y hortalizas, que en realidad era lo que yo conocía, y frutales, que es lo que yo conocía de maravilla. Producción hasta 3 meses. Rentabilidad, o sea, soberanía alimentaria en los primeros 3-4 meses. Hablamos de ajís, hablamos de lechuga, de pepino, de culantro, de muchísimos productos que le van a dar, primero, alimentación. Hay, como digo, muchísimos productos, frijoles, en fin, que le van a generar una soberanía alimentaria y el excedente lo puede vender. Pero al mismo agricultor le hice un proyecto de frutas tropicales de cosecha 1 año, por ejemplo. Entonces, hay muchos productos. Le voy a poner un ejemplo importante de los productos, que esto lo va a exponer allí. No lo tenía aquí, veo que no lo tenía aquí en la ficha. Por poner un ejemplo, copal. Vamos a ver, cómo una comunidad que tiene título de propiedad, como una comunidad, o un señor que tiene una concesión, maderero, por ejemplo, y lo pongo como ejemplo porque son docenas de productos que me están demandando la empresa de más de 80 países. Copal. El copal es una resina que se extrae del árbol. Cuando no la extrae, hay unos insectos que pican el árbol o pájaros y cae solo. Y yo puedo mandarte a coger un vídeo de una cosecha que me hicieron. Lo cosechan como las papas, van quitando la maleza, digamos, ¿no? Las ramas, las hojas de debajo del árbol y lo cosechan. Y luego está lleno de unas bolas, ¿no? Como si fueran piñas, lo van cogiendo y se vende. Eso es tan rentable como el palo de rosa. Pero copal tienen las plantaciones, me refiero a las concesiones, las comunidades indígenas o agrícolas que tienen terreno. Pero yo puedo darte una lista de 18 productos que son tan rentables con una demanda brutal, que se pueden vender con un valor agregado mínimo. O destilación, ¿no? Por arrastre de vapor, tal como viene el producto, la copa IVA, la andiroba, el aceite de andiroba, en fin, hay infinidad de productos que no se están aprovechando. ¿Por qué? Porque para esos productos que son sostenibles, y supongo que no debería haber trabas, no les dan una guía, no siendo CITES, para que puedan extraer esos productos. Biomasa, resinas, aceites, no tiene ningún sentido. O sea, subiríamos la facturación, la economía y algo muy importante, la depredación y la deforestación tan altísima ilegal que tenemos. Porque cuando se habla de deforestación hay que hablar de la ilegal, no de lo que extrae un empresario maderero, que bastantes problemas tienen ya para que se cargue contra los madereros legales y que bastante hay que trabajar y no es fácil. Pues yo vivo en el campo y conozco y tengo amigos y conozco la problemática y la situación que se encuentra, ¿no? O sea, hay mucho para hablar, pero que no hablamos de cambiar leyes, que los congresistas nos ayuden con las... No, hablemos de una normativa que se cambia de un día para otro, que el gobierno lo puede hacer de un día para otro, publicarlo en el peruano y hago, ¿no? Entonces, eso por dar un ejemplo, cosas que yo ya he hecho, o sea, no hablo, me han dicho tal, cosas que he hecho,
tengo miles de fotografías documentado que lo puedo mostrar y vídeos y vamos, de trabajo de 8 años, ¿no? De investigación, me refiero a la investigación de campo, ¿no? De las plantas y prueba-error, ensayo, prueba y volver a intentar, ¿no? Enrique, gracias Enrique. No sé si algún colega desea hacer uso de la palabra. Le recordamos que los colegas, las personas que deseen participar en la reunión del Congreso y de la Sociedad Agraria, envíen sus datos para coordinar su inscripción y puedan participar. Enrique, ha sido muy interesante tu presentación. Colegas que seguramente están tomando nota, están presentes y deben estar tomando nota de lo que has expuesto y seguramente van a bien hacer algún contacto valioso. Entonces, dándote las gracias por tu participación, no sé si deseas dar algunas palabras finales para el programa. Nada, daros las gracias muchísimo por la invitación y bueno, pues encantado y muy agradecido a todos, vaya. Estoy aquí, todo el mundo sabe que estoy ahí, yo vivo en Perú los 365 días del año, a Lima viajo muy poquito ahora por las conferencias, pero prácticamente siempre estoy en Iquitos con los proyectos, o sea que es fácil de ubicarme así por WhatsApp, como me tienes localizado, pues en cualquier momento, cualquier consulta, encantado de colaborar, ¿no? Gracias Enrique, será motivo para conocernos cuando estemos presentes en la reunión del Congreso y conversaremos a detalle algunas cosas más. Muchas gracias a vosotros. Okay. Eso es encantado. Todo por hoy, amigos. Nos vemos el próximo viernes. Vamos a dar